Eh, Nuestra asistencia en realidad era como de 15 personas, entonces no se preocupen. Si alguien quiere presentarse con micrófono está bien, tenemos un poquito de tiempo. Si no, pues sí pueden seguir presentándose por chat. Quiero preguntarles si, buenos días, Karen de Guatemala, qué gusto que estés con nosotras también. Si todas pueden ver la presentación desde su pantalla, si lo pueden confirmar, ahorita tiene el logo de Frida. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿les parece que empecemos en 5 minutitos más? ¿Alguien más se quiere presentar? Quien se haya incorporado recientemente, por favor. También les queríamos comentar que vamos a grabar este webinar por si otras personas quieren acceder a él, que se hayan registrado, se los vamos a compartir. Y como les decía, no es necesario que anoten todo lo de la presentación porque se las vamos a enviar al finalizar el webinar para que les ayude en cualquier cosa que necesiten. Entonces, pues mientras me presento, yo soy Paulina de Semillas. Muchas gracias por estar por acá, Paulina. Mi nombre es Perla Vázquez, yo soy asesora de Frida y parte del consejo directivo de Frida. Vivo aquí en México, en la Ciudad de México, y estoy acompañando el proceso como asesora de América Latina también. Y pues nos da mucho gusto, esta es la primera vez que vamos a hacer un webinar, entonces la verdad es que esperemos que todo fluya perfectamente. Entonces solo esperamos, no sé si alguien más falta de nuestra listita que se quiera presentar. Por favor, preséntese, diga de dónde es. Y solo confirmar que todas me escuchen perfecto y que vean la presentación que está en la pantalla. Entonces, la primera parte va a ser que les va a tocar como un poco pasivamente este webinar, voy a estarles explicando información. Si tienen alguna pregunta, por favor, váyanla poniendo por chat. Y en la última parte, la idea es que ya tengamos y ustedes nos puedan hacer preguntas más concretas, ¿no? Si tienen duda de cómo han elaborado su formulario en línea, cómo se hace, etcétera, lo podemos ir viendo, ya sea si lo ponen en el chat o lo dicen con su micrófono. Les voy a pedir que pongan su micrófono en mute para que podamos escucharnos todas perfecto. Y cualquier cosa, por favor, avísenme que si ya no agarraron la onda, algo se les fue. Entonces, por favor, interrumpan sin ningún problema acá en el chat. Lina, querida Lina, tú tienes tu micrófono abierto, entonces te voy a pedir gracias, que si lo puedes cerrar. Y las demás compañeras que se están incorporando, por ejemplo, Darkrai, también tienes micrófono abierto. Majo Agüelles, si quieren presentarse por el chat, por favor, y si quieren para que sea más fácil, pueden poner en off su video para que puedan escuchar el webinar con calma. Darkrai, te pedimos si pueden tanto Darkrai como Majo Argüelles poner en off su micrófono. No. Bueno, entonces si quieren, comenzamos. ¿Alguien más? Por favor, preséntense en el chat.
Entonces, bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias por participar en este webinar. Está enfocado en que podamos identificar algunas herramientas o recomendaciones para las postulaciones de Frida. Frida la convocatoria el 12 de agosto, hace unos días, y antes que nada quisiéramos como presentarles cuál es como el sentido y la prioridad de Frida. Frida es un fondo de jóvenes feministas que lo fundamos a partir del 2010 y es un fondo que está liderado, coordinado por jóvenes feministas. Entonces, Mombonilla, bienvenida, pero bueno, tiene que tener la posibilidad de lo que pueda su micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, la idea es que sean, como hay varios participantes, que sea por chat y puedan como presentarse en el chat. Perfecto, gracias. Y estoy en la presentación de Frida. Entonces, es un fondo que busca apoyar colectivos y organizaciones locales para fortalecer movimientos sociales. Nuestra historia es que es un fondo que viene de movimientos y de acción política en varios rincones del mundo y que hemos logrado articular como una misión en común que tiene que ver con fortalecer a los grupos de jóvenes feministas, porque nos dimos cuenta que si bien había muchos mecanismos de acceso a apoyos o financiamiento para organizaciones de mujeres, había muy poca para organizaciones de jóvenes, más que trabajaban a nivel local o que tenían iniciativas mucho más críticas políticamente. Entonces decidimos como apoyar a este déficit que veíamos que no era, que era en todas partes del mundo, era tanto en México, en América Latina, así como en Europa o Europa del Este o Medio Oriente. Entonces, somos un fondo que trabaja en distintas partes del mundo, no solo en América Latina, y que apoyamos principalmente iniciativas organizadas a nivel local. Creemos que es súper importante apoyar organizaciones que están luchando por los derechos de las mujeres, principalmente porque necesitamos construir distintas alternativas para transformar los contextos de injusticia, de represión. Y en el caso de las niñas y mujeres jóvenes son las principales como objetas de violaciones, víctimas, etcétera. Y creemos que apoyar como a este sector es como apoyar estratégicamente a un cambio social en la sociedad. Nosotras creemos en la necesidad de justo de movilizar distintos tipos de recursos y poder apoyar los que ya existen para que podamos fortalecer un movimiento de jóvenes feministas alrededor del mundo. Más adelante abordaré como justo qué significa hablar de feminismo y de jóvenes, que es uno de los criterios más importantes de nuestra convocatoria. Por cierto, Rol, estudiante de Ingeniería en Sistemas, bienvenido. Y Montserrat Bonilla, periodista y voluntaria de Iniciativas de Derechos de las Mujeres, bienvenida, gracias por participar. Bueno, ¿cuáles son los valores principales de Frida y que se reflejan en nuestra convocatoria? Frida es también, aparte de ser como un nombre muy poderoso para varias partes del mundo, principalmente para México, es un acrónimo a partir de 5 palabras. Uno, que es flexibilidad. Creemos que es importante poder brindar recursos flexibles. Eso significa que nosotras no solo abrimos nuestra convocatoria para proyectos en concreto, sino para fortalecimiento institucional. Damos una gran diversidad de recursos. En este caso estamos hablando de recursos financieros en esta convocatoria. Hablamos de una perspectiva de inclusión, de que las personas jóvenes que están movilizándose a nivel local o nacional puedan ser parte y ser visibles dentro de los movimientos sociales. Creemos que el feminismo tiene una gran diversidad de formas de expresión, no creemos en una forma solamente, y consideramos que la acción colectiva es como uno de los
formas para transformar el mundo. A partir de eso, estos valores son los que nos guían como Frida. Nuestra visión es que buscamos un mundo donde las mujeres jóvenes y las niñas y jóvenes trans, y hablamos de personas transgénero también, no solo de mujeres biológicas, sean reconocidas como expertas de su propia realidad, disfrutando de sus derechos humanos y la construcción de un mundo más justo y sostenible a través de esta energía colectiva y liderazgo transformador que consideramos que los grupos a nivel local tienen. Y entonces, ¿cómo integramos Frida? Frida, somos muchas personas. Bienvenida Leticia, que justo es también asesora de Brasil de Frida, y bienvenida Lisette, que es de aquí de México. Entonces, Frida está integrada por un staff, que tenemos staff alrededor del mundo. Son 2 directoras generales, una que está en Corea y otra que está en Argentina. Tenemos contrapartes y grupos que ya han postulado en las convocatorias pasadas. Llevamos 3 convocatorias y también tenemos asesoras. Yo soy una asesora, por ejemplo, nos acompaña Leticia Eugenia, que es la asesora. Recientemente, ayer, finalizamos nuestra convocatoria para asesoras de América Latina. Las asesoras son activistas jóvenes, feministas de varias regiones del mundo. En este caso abrimos para América Latina. Aura Aragón, que acaba de incorporarse, le voy a pedir que ponga su micrófono en mute, para que puedan todas las demás escuchar perfectamente. Las asesoras lo que hacen es que acompañan el proceso de convocatoria, o sea, ayuda a los grupos como en este webinar, y acompaña a los grupos seleccionados para apoyar en cualquier cosa que necesiten de fortalecimiento de capacidades. Los otros elementos o personas que integran Frida también son los donantes y las voluntarias. Tenemos una gran diversidad de donantes y estamos buscando tener muchos más para poder dar más financiamientos. Y tenemos una junta directiva que está integrada también por jóvenes feministas de varias partes del mundo. Entonces, como ven, el espectro de Frida es muy amplio, pero también consideramos que los grupos a los que financiamos son parte de nuestro equipo. Entonces, ¿qué hacemos en concreto? Movilizamos recursos muy diversos, no solo dinero. Proporcionamos fondos flexibles para que las iniciativas de jóvenes feministas que recientemente se han conformado puedan participar de un proceso democrático o colectivo de donaciones, que ese es un tema que es muy importante considerar, que nosotras, comparado con otras iniciativas, lo que hacemos es que quien toma la última decisión de a quién se le van a entregar los financiamientos es entre todas las colectivas o las agrupaciones que postulan. Entonces, si ustedes van a postular, y que entiendo por eso es el interés de este webinar, tienen que considerar que van a también ser parte de la toma de decisiones. Ustedes votan para otra iniciativa y recomiendan, así como las otras que participan. ¿Qué hacemos? Aparte de dar financiamiento, hacemos investigación. Por ejemplo, recientemente hicimos una investigación a nivel global sobre cómo se organizan las jóvenes feministas en apoyo con AWIT para identificar si realmente hay. Por ejemplo, mucha gente cree que ni siquiera hay jóvenes feministas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay muchas formas, muchos colectivos, muchas agrupaciones alrededor del mundo, pero también creemos que tienen particularidades. Por ejemplo, en Centroamérica es distinto que aquí en México o que en otras partes de la región árabe o de África. Entonces, hacemos este tipo de investigaciones. También movilizamos recursos de los cuales podemos dar financiamiento. Hemos logrado movilizar más de $1,500,000 en el año pasado, tanto de donantes institucionales, pero sobre todo de donantes individuales, que son otras jóvenes feministas, principalmente de Estados Unidos y Europa, que deciden donar a Frida para que nosotras podamos hacer este proceso de donativos a varios grupos. Y tratamos de recuperar donantes y donaciones solidarias alrededor de todo el mundo.
Hemos tenido, como les decía, 3 ciclos de subvenciones hasta la fecha. Hemos otorgado ahorita 57 subvenciones o donativos en 48 países alrededor del mundo. Este cuarto ciclo, donde ustedes están buscando cómo participar, inició el 12 de agosto, que es el Día Internacional de la Juventud. Y en el caso de América Latina, pues estamos financiando grupos. En México financiamos 2 grupos, uno la Remgina, que está en Guerrero, otro en Guadalajara, colectivo Yocoyoani. En años pasados financiamos el colectivo Las Cirujanas en el FEMstival, y en otros países, en Centroamérica, financiamos a Nicaragua, a un grupo que se llama Mujeres Xitlali, o también en Ecuador financiamos a un colectivo que se llama Mujer y Salud, que trabajan justo la aborto en condiciones de clandestinidad o de penalización. También trabajamos en el Caribe o en Colombia, que trabajamos con el colectivo Las Juanas Julias, que trabajan acompañando a mujeres presas políticas en Bogotá, y así en varias partes del mundo. No quiero como profundizar mucho en esto para que tengamos más tiempo en sus dudas y preguntas. Por último, no solo brindamos financiamiento, sino tratamos de acompañar a los colectivos que son seleccionados para fortalecer sus capacidades, principalmente haciendo una apuesta por la construcción de movimientos sociales, que es cómo construimos redes, vínculos, que se conozcan los colectivos de jóvenes feministas de América Latina, pero también que conozcan qué pasa en Asia o qué pasa en África, como tratar de construir y compartir conocimientos y experiencias entre todas, a partir de considerando que el aislamiento hace más débiles a los movimientos, pero la comunidad hace más fuerte también a los movimientos. Entrando ya más de lleno a la propuesta de esta convocatoria, pues a quiénes damos dinero y a quiénes no, ¿no? Nuestros criterios principales es que estamos, por un lado, es a colectivos y grupos o agrupaciones, o sea, no a personas, sino a agrupaciones, a más de 2, a más de 3, a más de 10, a más de 15 personas que están organizándose. Estos colectivos o agrupaciones de jóvenes tienen que tener, para nosotros, la juventud, si bien puede ser una construcción que varía de cada contexto, estamos teniendo como un límite de personas de menos de 30 años. Vamos ahorita a profundizar un poco los límites de si todo el colectivo debe ser joven o todo el colectivo debe estar menos de 30 años. Sí consideramos que sea la mayoría del colectivo que tenga menos de 30 años. Buscamos que lo que priorizamos son jóvenes que están en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista. Consideramos que este es uno de los criterios más importantes, a pesar de lo que el feminismo se pueda como transformar en cada región. Buscamos que pueda haber como un mejoramiento de la vida de las mujeres y jóvenes en sus misiones, objetivos a nivel local o internacional. Buscamos que las organizaciones que postulen sean incluyentes y que promuevan, por un lado, la acción colectiva y también la construcción de movimientos sociales. Apoyamos a grupos que están en el sur global. Eso significa África, Asia-Pacífico, Medio Oriente, América Latina, el Caribe, Europa Central Oriental, el sur del Cáucaso y Asia Central. Y buscamos grupos que sean de reciente fundación. Generalmente priorizamos a colectivos que recientemente hayan sido creados, más o menos un cálculo entre el 2009 y 2015. También no tenemos ningún requisito respecto a la conformación legal. Puede ser una AC o puede ser un colectivo sin registro legal. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Grupos pequeños de base o redes a nivel nacional o estatal, etcétera, que no han tenido acceso a otros fondos o a otros donantes. Principalmente
priorizamos a grupos o colectivos que trabajan en problemáticas emergentes, que es la primera vez que reciben financiamiento, que generalmente no están en zonas privilegiadas. Por ejemplo, tratamos de no, por ejemplo, México, de no priorizar personas que estén en la Ciudad de México, sino más bien alrededor de los estados y así en otras capitales, pero no es un criterio de exclusión, o sea, solo tratamos de ser como mucho más equitativos en las condiciones de acceso a recursos. Por eso nos da mucho gusto que ahora nos acompañen compañías de San Luis Potosí, de Querétaro y de Nayarit. También una de nuestras prioridades es que podamos apoyar a colectivas o agrupaciones que típicamente tienen condiciones de mayor marginalidad, que pueden ser como refugiadas, minorías étnicas, castas o condiciones de raza, prioridades, diversidad en términos de preferencias o adscripción de orientaciones sexuales como lesbianas, bisexuales, gays, personas con VIH, personas que están organizadas como trabajadoras sexuales, mujeres con discapacidad o que viven en zonas de conflictos, etcétera, ¿no? Tratamos de como apoyar o priorizar a aquellas colectivas que están haciendo un trabajo complicado o mucho más crítico en las comunidades. Y también, sobre todo, nos gusta apoyar a colectivas que están construyendo iniciativas como novedosas o no tan novedosas, pero sí retadoras o críticas, utilizando muchas otras estrategias como el arte, la música, la poesía o los medios, o las nuevas tecnologías de información, por ejemplo. ¿Qué no apoyamos? No apoyamos organizaciones con algún tipo de discriminación por raza, etnia, orientación sexual, etcétera. No apoyamos iniciativas encabezadas por adultos, básicamente, ¿no? El área de jóvenes de alguna organización o el capítulo juvenil de una red muy grande de mujeres, no lo apoyamos, ¿no? Creemos en el proceso de autonomía organizativa. No apoyamos a individuos, o sea, no apoyamos becas o pasantías o colegiaturas para una persona. No apoyamos organizaciones que tienen acceso a otros recursos dentro de su presupuesto o que han recibido más, por ejemplo, de $25,000, que sería como que hayan recibido $300,000 al año. Básicamente priorizamos colectivos que sea su primer financiamiento o que sea como de las primeras, que solo hayan recibido algunas otras becas mucho menores. No recibimos solicitudes de gobierno o de agrupaciones políticas, partidos o grupos religiosos. Tampoco apoyamos a las agrupaciones que dan servicios directos, como en una mirada más asistencial, ¿no? Tampoco apoyamos como la generación de otros ingresos, o sea, no damos un microcrédito para generar una empresa, etcétera. Y tampoco apoyamos a los países que nosotras consideramos del norte global, que en el caso para América Latina o de América, sería Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, o Europa. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí está como la lista de no apoyamos a Austria, Australia, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, España, etcétera, ¿no? ¿Cómo se hace la solicitud? La solicitud es en línea, está en nuestra página, también está aquí, se las voy a compartir como para que es un formulario que se va a ir llenando, pero también tienen la posibilidad de, si no pueden tener acceso constante a Internet y prefieren hacerlo en sus computadoras y después enviarlo, también lo pueden hacer. Lo pueden enviar el formulario lleno a proposals@youngfeministfund.org, o también, si no tienen acceso a esos elementos, también lo pueden enviar por correo postal a la oficina que tenemos en Toronto. Entonces, tienen 3 formas para poder completar este formulario de solicitud. Un dato muy importante es que la fecha límite es el 14 de septiembre. A partir de eso ya no vamos a recibir
formularios o con fecha de eso ya no vamos a recibir como más propuestas. Nosotras generalmente recibimos alrededor de 1,000 propuestas alrededor de todo el mundo y tenemos solo la posibilidad de dar financiamiento a 30 propuestas aproximadamente. Entonces, sí somos muy como claras en la fecha límite. Y les quería explicar esto, que es muy importante para que entiendan la importancia de algunas partes del formulario, es cómo es el proceso de selección. Ahorita tenemos abierta la convocatoria, que es la primera parte. Después tenemos la recepción de solicitudes, donde ustedes envían en línea, envían por correo electrónico, por correo postal. Después revisamos y esa es la labor de las asesoras y del staff, revisamos que todas las propuestas que ustedes enviaron cumplan con los criterios, es decir, si sean jóvenes, menores de 30 años, que sean una agrupación y no sean un área de jóvenes de alguna institución, o que no sean un partido político. Y después identificamos cuáles son como las que cumplen todos los criterios. De ahí dividimos, vamos a hacer una división porque generalmente en América Latina tenemos mucha demanda de propuestas, entonces hacemos una división subregional. Entonces, la votación en online que hacen los grupos es a partir de su subregión. Por ejemplo, en el caso de México hacemos una votación aparte, así todo México, que tienen propuestas de Oaxaca, de Chihuahua, de Puebla, de Tlaxcala. Entre todas hacen una revisión de las propuestas que tienen de México en este caso, o de Centroamérica, o del Cono Sur, y entre ellas les dan un voto a la solicitud. Y de ahí se anuncian los procesos o los grupos que hayan ganado y nosotras acompañamos el fortalecimiento de capacidades de esos colectivos que se seleccionaron. En general ese es el proceso participativo, lo que implica el proceso participativo de Frida. Como ustedes ven, los grupos que participan son los que votan y son los que definen quiénes son los grupos que se merecen el financiamiento. La solicitud en línea, que es en lo que quiero profundizar un poco más, es una solicitud en línea que consta de 37 preguntas. Hemos intentado que este formulario sea lo más accesible posible. Algunas son preguntas cerradas, otras son preguntas abiertas. Voy a irles describiendo, también se los voy a mandar por correo por si no lo han encontrado en la página. Toda esta información está en línea y accesible y pública. Pero para que ustedes vean todo el formulario completo, también tienen la posibilidad de descargarlo. Y los primeros criterios, lo que va haciendo la solicitud en línea, es que si pones que no en alguna ya no te deja pasar, porque en algunas son criterios. Por ejemplo, eres una mujer joven o transgénero de menos de 30 años de edad, ¿no? Si ustedes no son una persona de menos de 30 años de edad, pues no van a poder pasar al siguiente filtro, porque evidentemente es una prioridad que sean personas menores de 30 años, por ejemplo. Entonces, es un formulario en línea, no se va guardando completamente, sino que vas avanzando por cachitos. Generalmente, dependiendo de la configuración de su computadora, va guardándolo. Eso lo tienen que ver con su navegador, que lo puedan ir guardando para que no sea que ya avanzaron un poquito y ya les borró la información. Es un Gizmo en línea y les voy a ir explicando como cada uno de los apartados. Uno de los criterios más importantes son estas 3 preguntas. ¿Tu grupo lo fundaron o dirigen mujeres jóvenes o personas transgénero que tengan menos de 30 años? Tu grupo se fundó entre 2009 y 2015. Esto nos da un parámetro de que son grupos nuevos y que son grupos de jóvenes. Y tu grupo trabaja en cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista. Es decir, tu colectivo es feminista o no es feminista. Cualquiera de estas que dicen sí o no son un filtro para pasar a la siguiente
parte. Hicimos este filtro porque nos dimos cuenta que a pesar de que nosotras somos un poco claras sobre las prioridades, algunas organizaciones, cuando ya quieren llenar el formulario, no habían leído o no tenían esta información. Entonces, nos mandaban igual una solicitud y cuando nosotras tenemos un nivel muy alto de recepción de solicitudes, nos dimos cuenta que era un poco como absurdo, que más bien tendría que ser un criterio, porque no necesariamente nosotras tenemos capacidad para financiar a estos grupos. Y lo que sí es que al final les voy a compartir el enlace de otras opciones si ustedes son parte de estos colectivos que son o ya son mayores de 30 años o son área de una organización más grande o en realidad es un trabajo que no necesariamente sea como enfocado tanto a feminismo, la verdad es que ustedes tienen otras opciones de financiamiento y tal vez no las conocen y nosotras podemos compartírselas para que no sea como a veces se quiere empujar a que participen de esta convocatoria, pero tal vez no es para ustedes y hay otras que son más adecuadas para su labor comunitario que hagan. Entonces, esta es la primera parte. La solicitud en línea tiene 6 secciones. La primera, básicamente, son los criterios que les enseñaba de Juventud y Sur Global, dónde están ubicados, en qué país. También hay muchas personas que postulan, en el caso de América Latina, por ejemplo, desde España, pero nosotras no financiamos España. Entonces, automáticamente ahí el formulario no te deja continuar, ¿no? O de ahí nosotras identificamos que no es una prioridad para la convocatoria. Y algo muy importante en esta sección es la información general de contactos, que ustedes identifiquen cómo les vamos a pedir como su correo electrónico, pero también su fecha de nacimiento, porque también nosotras confiamos mucho en que toda la estructura, como está enfocado a colectivos de jóvenes, pues que se ve un poco, podría parecer muy manipulador que es un colectivo de puros jóvenes, pero los contactos son 3 adultos, ¿no? Entonces un poco uno desde afuera puede pensar que puede ser un poco tutorial o adultista de esa agrupación, entonces sí buscamos que la gente que esté en contacto y que lleve la coordinación del grupo o el liderazgo, pues sean personas jóvenes. Por favor, recuerden que si tienen cualquier duda, váyanla poniendo por el chat para que la abordemos. Entonces nos vamos a tener al final un momento de dudas y preguntas. La siguiente parte es la sección 2, que son prioridades, temas, población beneficiaria. Esta sección la pusimos en selección, son preguntas cerradas, ustedes seleccionan de una gran lista como qué temas trabaja su colectivo, qué población beneficiaria son en la que se enfocan y cuáles son como las prioridades en actividades, etc. Son alrededor de 3 preguntas, que es de selección múltiple. Si no encuentran la alternativa dentro de todas las que hay, que es muy variada, pueden poner otros y poner como su selección. Justo ahorita voy para allá, la querida dinosauria. Sí. En la sección 3 es muy importante esta sección. Como les había dicho, es que este proceso de selección es entre todas las personas que postulan. Perdón, Araceli. Entiendo que Araceli es... ya no supe si Araceli es dinosauria, pero seguro no. Perdón, bienvenida de Tepic, Nayarit. La parte de resumen del grupo es lo más importante. El límite es de 400 a 600 palabras, no tiene que ser extensa, pero esta es la parte donde todas las personas van a saber cuál es la propuesta que estás buscando que sea financiada. Esta es la parte que la mayoría de los grupos no le echa ganas y entonces es el apartado que más público, que es el que todo mundo vota, el que todo mundo revisa, etc. Entonces, lo único que hacemos en este resumen del grupo es lo que es el instrumento para la votación en línea. Entonces, si tú haces un resumen súper escueto y sin ninguna explicación profunda, generalmente la gente no va a poder entender
el aporte valioso que está haciendo tu proyecto. Entonces, la verdad es que yo les recomiendo que esta parte sea la que con más detenimiento hagan, porque es donde tienen más límite de palabras y es el instrumento donde la gente vota o no su proyecto. Entonces, el resumen de la propuesta son 2 elementos. Resumen de su propuesta y ahí la explicación sobre la pregunta de ¿es apoyo por proyecto o en qué contexto se da financiamiento? Ustedes pueden acceder a apoyo general o proyecto. Nosotras empujamos a que las organizaciones busquen apoyo general. ¿Cuál es la diferencia entre apoyo general y apoyo de proyecto? Que el apoyo general es como nosotras estamos apoyando la infraestructura y la apuesta política o la apuesta social del colectivo. No nos interesa si vas a hacer 5 talleres o 2 talleres, sino que vas a hacer, confiamos en las distintas actividades que el colectivo hace. Ustedes pueden postular a cualquiera de estos 2. Generalmente, cuando ya han sido electos, pueden cambiar, ¿no? De que nosotros queríamos para este proyecto, pero algo pasó y no se puede realizar, pero vamos a hacer tales actividades, entonces pueden hacer este cambio después. Pero es muy importante que eso lo reflejen en su resumen. Ustedes consideran que deben de recibir financiamiento porque la apuesta de actividades son estratégicas para cambiar la realidad de la comunidad o porque su apuesta para transformar desde el arte la condición de las jóvenes en, no sé, Nayarit o Querétaro es trascendental. Entonces, eso es muy importante en el resumen, que es la sección 3. El resumen de su grupo, sobre todo en el resumen del grupo, nos interesa saber por qué ustedes se conformaron como agrupación. ¿Cuál es como la razón que las agrupa como grupo, la misión, la mirada? Eso es súper importante porque como estamos apoyando a colectivos o iniciativas nuevas que casi nadie conoce, creemos mucho en la apuesta o la mirada crítica que pueden tener. Cuando esto no lo reflejan en el resumen, las posibilidades de que puedan ser beneficiarias de una beca de Frida se reduce muchísimo. Yo les recomendaría que en la parte de resumen de grupo y la propuesta pudieran dársela a alguien más que no es del grupo y que la revisen entre varios internamente para que pueda como reflejar una persona que no está familiarizada con sus palabras o con sus términos, puedan identificar como los puntos centrales de su propuesta. Otros elementos de la sección 3, y que es muy importante mencionarlo, es que nosotras damos financiamiento de $3,000 a $5,000. Ahorita podría ser que convenga más para México, que tenemos una devaluación terrible, pero estamos hablando de 40,000 hasta 50,000 o 60,000 pesos, dependiendo cómo esté la variación del dólar. Entonces, estamos hablando de son montos anuales de hasta 50,000, 60,000 pesos. Ustedes en esta sección ponen en dólares o en pesos, no importa, cuál es el monto de financiamiento que necesitan, ya sea para apoyo general o para el proyecto. Entonces, recuerden, si tienen alguna otra duda, váyanmela diciendo. La sección 4 habla de la información histórica del grupo. Ahí nosotros principalmente nos enfocamos en, bueno, ¿cuál fue la razón? En el previo, ustedes tenían un resumen de esto. Y en esta sección ya pueden explicar o describir más ampliamente. Esta información nos permite identificar si ustedes realmente son un colectivo o son agrupaciones que no necesariamente coinciden con la perspectiva de Frida. Les pedimos una descripción detallada de los miembros o miembros del colectivo, de la colectiva. Y aquí una pregunta muy importante y que también es relevante, aquí no hay límite de palabras y que vale la pena que ustedes profundicen mucho más, es justo la pregunta sobre, tú dices que eres un colectivo feminista, platícanos qué significa eso. Y es como queremos en esta pregunta saber cuál es su apuesta feminista. Yo les decía que somos muy flexibles y consideramos que hay formas de ser
de luchar por los derechos de las mujeres en varios países de distintas formas, ¿no? El ser feminista en una comunidad indígena de México no es lo mismo que en la ciudad, etc. Entonces, más allá de tener un feministómetro, lo que hacemos es entender la perspectiva del grupo en su contexto. Entonces, esta pregunta es muy relevante para que puedan describir ampliamente en la colectiva, la agrupación, qué está entendiendo por feminismo. Es una, como ven en otras propuestas de solicitud, la prioridad es si el objetivo de la propuesta tiene un mecanismo de indicador o un resultado cuantitativo, etc. Y nosotras decidimos cambiar estos procedimientos a identificar cuál es la apuesta o la imagen, el imaginario del colectivo. Entonces, gracias, Prisca, por poner en mute tu micrófono. Entonces, esta es una de las preguntas también estratégicas. Contéstenla ampliamente, descriptivamente, pongan ejemplos, etcétera. No tiene límite de palabras esta pregunta en particular. La siguiente sección es la financiera. Aquí nos hemos encontrado que hay colectivos, y esta es una pregunta muy típica, de que si tuvieron acceso a algún otro financiamiento, pero fue una vez y no hubo más, etcétera, eso nos permite ver esta sección. Primero, ¿qué presupuesto tienen? Si nuestra beca o nuestro financiamiento realmente les va a ayudar en algo. Aquí nos interesa más analizar o entender las habilidades financieras que tiene la colectiva, porque a pesar de que nunca hayan recibido dinero de donantes, seguro tienen experiencia de gestión, ¿no? Desde la autogestión de, bueno, hacemos fiestas, hacemos rifas, hemos logrado como financiar tal actividad de tanto. Esa es la parte como de identificar. Recuerden incluir, aunque muchas de las colectivas no han tenido otras fuentes de financiamiento como gobiernos o como donantes internacionales, recuerden que también su propia recaudación o sus donantes individuales que hayan tenido, como quien les presta la papelería o quien les presta la oficina, también son otras fuentes de gestión de financiamiento. La sección 6, la última, es información adicional y retroalimentación. Aquí les pedimos que por favor, si tienen algún video de YouTube o han tenido alguna participación y una serie de fotos, nos pongan el link, que puedan darnos información donde ustedes digan, es que vale la pena que puedan financiar esta iniciativa porque ya nos hicieron una entrevista, ya tenemos un documental que va a complementar, o etcétera, ¿no? Entonces aquí nos pueden poner generalmente insumos extras en línea, links, por favor pongan o referencias. Y por último, la retroalimentación. De esta parte, les pedimos que ustedes nos hagan una retroalimentación de qué cosa no les quedó clara, etcétera. Una parte que es parte de la información del grupo, que se me había olvidado compartirlo, son las referencias. Nosotras, como ustedes les he explicado, apoyamos a grupos que son nuevos. Entonces, una parte muy importante es las referencias que el grupo va poniendo. Y entonces les pedimos que pongan una referencia de alguien que conozca al colectivo o a la agrupación y que pongan su correo electrónico. Puede parecer broma, pero algunas ponen referencias y les escribimos nosotras a esas referencias y dicen que no existe el colectivo. Entonces, por favor, si van a poner referencias, pongan referencias que sí, avísenle que van a poner de referencia, avísenle que están postulando, porque entonces ahí se rechaza la propuesta, porque tienes una muy bonita propuesta, un colectivo que es nuevo, que está, por ejemplo, en Tepic, Nayarit, pero que nadie más lo conoce, y la referencia a la que llegamos nos dice que no lo conoce. Entonces, todo se va y se rechaza. Entonces, por favor, sean muy, muy cuidadosas de las referencias que pongan. Es otro de los principales insumos que cuidamos, porque a todas las referencias les escribimos cuando ya pasan al proceso de votación. Entonces, es importante que ustedes consideren una buena referencia para ponerla, si no, no la pongan, por favor. Entonces, por último, yo les quería como recordar este mecanismo, ¿no? Entonces,
como yo les decía, es la convocatoria, la recepción de solicitudes. Por favor, sean muy cuidadosas con referencias, con resumen y con perspectiva feminista en la recepción de solicitudes, para que en la revisión y en la votación online su propuesta pueda ser como considerada y puedan participar de la votación de su subregión. Yo tengo algunas preguntas frecuentes que nos han hecho, pero sí quisiera que en este momento, donde nos queda un poco de tiempo, puedan compartir cuáles son sus preguntas, dudas o comentarios hasta el momento. Si no hay ninguna, entonces yo les comparto las típicas que hay. Entonces, si alguien quiere preguntar por micrófono o por chat, está abiertito el momento para eso. Entonces, preguntas, dudas. Tenemos a Maritza, a Majo, a Ara Salmerón, a Jessica, a Lebuta, a la querida Jenny Barry, a Leres, Leticia, nuestra asesora de Brasil, a Ilsa, a Karen, a Dinosauria, a Euge, nuestra asesora de Argentina, a Lina Ángeles, a Paulina, nuestra querida Semillas, a la querida Luisa Velázquez de acá, nuestra asesora mexicana, Aura, María Paula, nuestra asesora también de México, y Prishka. ¿Alguien tiene algún comentario? Si no, sigo con las preguntas típicas. Ya, levantaron la mano. Muy bien, Lisa. Cuéntanos. ¿Qué pregunta tienes? Ajá. Qué bueno que es... sí. Hay dos cosas. Una confusión típica es que cuando hablamos de jóvenes trans, piensan que estamos hablando de jóvenes transvestis, gays o con otras preferencias sexuales. Nosotras no nos referimos a personas con preferencias sexuales diversas, sino a personas con una identidad transgénero en su vida. Pueden ser, el uso típico de las personas trans es que no hay hombres y mujeres, sino que hay una transitoriedad, porque pueden haber personas intersex también, que no tienen una definición biológica definida, pero nos estamos enfocando a mujeres u hombres con una diversidad biológica, pero que ya se identifican, o mujeres u hombres, o sin ningún género determinado. No es sinónimo de gay, no es sinónimo de transvesti, no es sinónimo de eso. Entonces, nosotras, y una de las preguntas, si quieren voy a pasar también aprovechando las preguntas típicas, porque una duda muy amplia es si nosotras financiamos a grupos encabezados por hombres jóvenes o trans o no. Entonces, pues justo tenemos un compañero que andaba por acá, pero nosotras no financiamos iniciativas que están lideradas por hombres jóvenes. Sí pueden participar grupos mixtos. Nosotras no ponemos en la misma, en el mismo costal o saco hombres y personas trans. Para nosotras, las mujeres o hombres trans o transgénero, sin ninguna categoría hombre-mujer, pueden participar siempre y cuando sean menores de 30 años y tengan una perspectiva feminista, que son las dos prioridades que yo les decía. Cuando en el grupo hay hombres o mujeres jóvenes feministas, también consideramos que puede haber hombres y mujeres feministas. No tenemos ahí como una postura de que solo haya mujeres jóvenes feministas. Sin embargo, por las prioridades de nuestros recursos, nosotros solo damos financiamiento cuando como el 70% del grupo son mujeres o personas trans frente a un 30% de hombres jóvenes feministas, por ejemplo. Entonces, cuando nos llega una solicitud de personas de un colectivo mixto, generalmente revisamos que no sea la mayoría del colectivo hombres jóvenes, y cuando lo colocan como personas trans, generalmente revisamos con el colectivo
si esta revisión la hacemos generalmente ya cuando fueron elegidos o votados como ganadores, para revisar si hay como este entendimiento, si no están hablando de hacer el sinónimo como si fueran personas gays, sino que estamos hablando de personas transgénero. Entonces, generalmente nos contactamos como para conocer al colectivo, a la agrupación, en el caso de que tengan mayoría de personas trans, porque muchas veces los grupos lo ponen como mayoría de personas trans, pero en realidad son hombres jóvenes feministas. Entonces, un poco tratamos de verificar eso. Pueden participar grupos mixtos, solo que no sean la mayoría en el colectivo. Otra, no sé si hay otra. ¿Cuándo abre la convocatoria? Sí, la convocatoria está abierta a partir del 12 de agosto. Cierra el 14 de septiembre. Hasta el 14 de septiembre va a estar en línea la solicitud. Entonces, ahorita están en tiempo para postular. Es una postulación en línea. Ya está disponible, entonces esa es como la primera como pregunta para la querida dinosauria. Majo, que vives en Guadalajara, cicloactivista feminista de Femibici. ¿Cómo se rinden cuentas del dinero en el caso de no tener figura legal de AC? Como yo les comenté, no necesitan ser AC, no necesitas tener registro jurídico. El mecanismo es que nosotras hacemos un seguimiento. Primero entregan un informe financiero y narrativo cada 6 meses, y luego son 2, uno a mitad de camino, que son 6 meses, y otro a fin de año. El de fin de año tiene la posibilidad de renovación. Nosotras acompañamos mucho su fortalecimiento de capacidades administrativas por si nunca han manejado recursos, pero la mayoría de los colectivos que hemos tenido hasta el momento, que son nuevos, tienen un manejo de recursos financieros, la verdad es que muy impecable, muy bueno. Nosotras no pedimos facturas y recibos, pero entra el financiamiento, es un convenio firmado con las personas del colectivo. El colectivo tiene que definir una persona delegada para que reciba los fondos. Para buen uso de los recursos se les pide que sea una cuenta bancaria donde se puedan firmar 2 personas para autorizar. Entonces, la rendición de cuentas es un informe financiero narrativo y nada más. Somos muy flexibles en ese sentido porque hay una confianza política para las agrupaciones que financiamos. Si ustedes llegaran a tener un problema financiero o narrativo o de actividades, pues generalmente lo que está en juego es la posibilidad de renovación, pero muchas veces el colectivo solo busca financiamiento por un periodo, entonces también hacemos un cierre de acompañamiento y de fortalecimiento de capacidades para que accedan a otros recursos más grandes, porque nosotros, como saben, damos financiamiento pequeñito de hasta 60,000 pesos en pesos mexicanos, más o menos. Aura Aragón, mujeres que viven en comunidades remotas de la región autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, bien complicadas en esos meses del año, quiero saber si necesitan estar registradas de alguna forma como legalmente. No se necesita un registro jurídico, solo se necesita que expliquen en la parte de descripción del colectivo las integrantes, nos interesa más saber su historia, por qué se integraron, dónde se reúnen, qué hacen. Entonces no necesitan estar legalmente constituidas. En el caso de Nicaragua, lo que sí hemos tenido conflicto es que no sean muy pequeñas, porque donde sí necesitan es tener una cuenta bancaria en el caso de ser elegidas, pero eso no lo necesitan para hacer la propuesta, eso es después. Y nosotras hacemos acompañamiento para el proceso bancario si necesitan como más cercanía y asesoría. La renovación es que nosotras damos dinero, como yo les decía, flexible. Damos aproximadamente de 1 a 3 años consecutivos. No es un financiamiento que se renove automáticamente, sino que es un proceso de valoración común. El colectivo tiene que decidir si quiere continuar trabajando y continuar con el apoyo de Frida,
Y nosotras como asesoras y como staff acompañamos esta decisión como de, pues les fue bien el recurso, en los informes narrativos y financieros, justo tú ves si el trabajo que realizaste te ayudó, si lograste lo que te habías planeado, si pudiste gastar efectivamente los recursos, y a partir de ahí hacemos reuniones de acompañamiento y seguimiento para ver la renovación. Eso es lo que significa la renovación. Pasa cada 12 meses. Entonces, eso es como parte de la continuidad. Y les decía, hay algunos colectivos donde generalmente el año de vida de la colectiva se vuelve solo un proyecto o un año, entonces solo se hace un cierre y un acompañamiento para dar la posibilidad de que ese financiamiento se vaya a un grupo nuevo. Entonces, es como una comunidad de que se va acompañando también. ¿Alguna otra pregunta? También quería compartirles como si hay gente mayor de 30 años, que esa es otra pregunta típica para las postulaciones. Si hay gente de mayor de 30 años, tratamos como de que no sea la mayoría. Hay dos criterios muy concretos: que no sea la mayoría de la coordinación o el consejo directivo o el órgano de gobierno que tenga la colectiva o la agrupación. Ahí la mayoría deben de tener menos de 30 años. Si integran el colectivo, la agrupación, personas adultas, buscamos, igual que en el caso de la representación de hombres, es que no sea más del 70%, solo puede haber 30% de personas adultas dentro de la colectiva, así como 30% de hombres. Y la prioridad, como les comentaba, es que tengan una perspectiva más feminista. También otra duda común es si son elegibles grupos o colectivos o ONGs que ya hayan tenido acceso mayor a $25,000. Pueden participar dentro de la convocatoria, pero en general la FRIDA está priorizando a los que no tienen acceso a otros recursos. Entonces, también algo que sí pasa es que cuando nosotras vemos que hay propuestas que son muy interesantes, pero que no cubren el perfil por cosas como el que tienen acceso a otros recursos, generalmente las recomendamos con otros fondos de mujeres, ya sea en México o en otra parte de América Latina. Entonces, por ahí alguien tiene su micrófono, si quiere puede hacernos una pregunta, y si no, les recomendamos que lo apaguen. ¿Alguien más? Otra pregunta común antes de que terminemos nuestro webinar del día de hoy, que ya son las 12. Entonces, no sé si alguien más de las que faltó quiere presentarse por el chat. Y pues si no hay ninguna pregunta, yo les voy a enviar a los correos en los que ustedes se registraron la presentación de PowerPoint, el enlace para que llenen la convocatoria, y pues les deseamos mucha suerte. Como acérquense al correo que yo les envié, que es lac@youngfeministfund.org. Pueden también hacer consultas. Estamos en Latinoamérica asesoras de México, de Brasil, de Argentina. Entonces podemos ir acompañando si tienen dudas concretas. También pueden utilizar nuestro Facebook o nuestro Twitter, que es Frida Font, para mandarnos cualquier duda o comentario que tengan. Y pues muchísimas gracias por su participación. Si no hay ninguna duda o comentario, pues, pues nos quedaremos hasta acá. Muchas gracias a todas. Gracias, Ara Salmerón, de poder, como sí, queremos darle la oportunidad a nuevas colectivas. Entonces, por favor, si ustedes se dieron cuenta en este webinar que no aplican, compártanlo con otras colectivas de jóvenes que sí puedan aplicar y que creen que puede ser muy interesante que se apoye su trabajo. Gracias a todas, saludos y muchas gracias por participar en este webinar. Saludos a todas, a todos y a todos. Y les mandaremos la convocatoria y aquí estamos al pendiente. Muchísimas gracias
a todas y vamos a, voy a parar nuestra reunión y que tengan una bonita tarde. Abrazos.